Hola, este es el taller número 1 del programa de difusión tecnológica de productos lácteos, titulado Buenas prácticas de manufactura y programas de aseguramiento de la calidad de productos lácteos artesanales. Este tema será abordado por el profesor Magíster Bernardo Carrillo López. Dentro de los objetivos de esta primera sesión se encuentran describir y definir los conceptos y aplicaciones de inocuidad y buenas prácticas de manufactura, o también conocida debido a sus siglas como BPM. Y por otra parte, señalar cómo y qué se evalúa en las BPM en una planta que se dedica a la elaboración de productos lácteos artesanales, como es el caso de cada uno de ustedes. A modo de introducción, en esta primera sesión es importante que hablemos de calidad alimentaria. La calidad alimentaria apunta directamente a ciertas características que poseen los alimentos desde el punto de vista nutricional, que es un factor muy relevante y muy considerado hoy en día dentro de los consumidores chilenos. A la vez también están las características físico-químicas del alimento, características organolépticas, que incluye, por ejemplo, sabores, aromas, apariencia del producto y a la vez la inocuidad. Cuando hablamos de inocuidad, hay dos conceptos aquí muy importantes, que es la seguridad alimentaria y el riesgo de la seguridad alimentaria. Y hoy en día en la industria ha nacido un nuevo concepto, que es la cultura de la inocuidad alimentaria, cuyo concepto se va a ir aplicando a lo largo de los diferentes talleres. Y aunque posiblemente todos tengamos claro el concepto de inocuidad, no está de más recordarlo, ¿cierto? Y que cada uno nos preguntemos qué es la inocuidad. En este caso, bueno, es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y o se consuman de acuerdo al uso que se destinen. Esta es una definición que hemos extraído del Códex Alimentario. A la vez, es importante resaltar las 5 claves para lograr la inocuidad de los alimentos y en este caso específico para los productos lácteos. La Organización Mundial de la Salud en el año 2007 propuso 5 claves. La primera de ellas es limpieza, que habla directamente de las rutinas o protocolos que se llevan a cabo a diario o cada vez que se termina el procesamiento de algún alimento en particular. Y también esto contempla los tiempos y las temperaturas para el proceso de limpieza. Por otra parte, separar alimentos crudos de los alimentos cocidos, evitando así contaminaciones cruzadas, los tratamientos térmicos. En el caso específico, por ejemplo, que nos convoca, está la pasteurización de la leche, mantención de alimentos a temperatura segura. Cuando nosotros hablamos de temperaturas seguras, según la Organización Mundial de la Salud, ellos designan que son temperaturas que están por debajo de los 5 grados Celsius y por sobre los 70 grados Celsius. Ya que bajo los 5 grados Celsius los microorganismos se mantienen prácticamente en un estado latente, donde no existe la reproducción de estos prácticamente o se realiza a muy bajas tasas y por sobre los 70 grados Celsius ya los microorganismos comienzan a morir. Y por otro lugar, el agua. El agua es importante, la calidad, el volumen, así como también las materias primas seguras. En este caso, cuando hablamos de materias primas, está la leche, cuajo, cultivos lácticos, sal, calcio, azúcar, entre otros. Es válido a la vez que nos preguntemos, bueno, ¿cuál es el origen de la contaminación? Y por otra parte también, ¿cómo nosotros podríamos prevenir esta contaminación? Pero para eso, en primer lugar, tenemos que identificar las fuentes contaminantes o los principales contaminantes de los cuales estamos rodeados, como por ejemplo los microorganismos, los parásitos, virus, sustancias de origen mineral, orgánico, biológico, diferentes tipos de sustancias tóxicas y así como también las sustancias radioactivas. Y en el caso específico de los productos lácteos, ¿cuáles son las principales fuentes de contaminación que nosotros podríamos encontrar o los principales focos? Bueno, en primer lugar, la misma leche como tal, producción primaria de la leche, antes del procesamiento de esta, tal como podemos observar en las imágenes. También en el almacenamiento de estas, en el proceso productivo de algún producto, como por ejemplo el queso, tal como ahí se señala, y también en procesos específicos como la maduración. Y también siempre tenemos que tener en cuenta que hay
ciertos peligros latentes que rodean todo el procesamiento de los alimentos, como por ejemplo aquellos peligros de tipo físicos, donde por mencionar algunos están los metales, vidrios, plásticos, los peligros de tipo químicos, pesticidas, los mismos detergentes que utilizamos para sanitizar, por ejemplo, las plantas, los higienizantes. Y por otra parte, y súper importante y en realidad está presente a lo largo de toda la cadena, son los peligros biológicos, como los microorganismos, los parásitos, por mencionar algunos. Algunos de los más conocidos en el caso de los microorganismos podemos encontrar Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Listeria monocytogenes, un microorganismo muy común, por ejemplo, en la contaminación de quesos. Y a la vez hay ciertos factores que inciden en el desarrollo de los microorganismos, como por ejemplo el sustrato. En este caso, el principal sustrato que podríamos considerar es la misma leche. La leche tiene ciertos nutrientes, cuyos nutrientes son aprovechados por los microorganismos que descomponen los productos lácteos. El tiempo también de exposición que tiene este producto para ser descompuesto por ciertos microorganismos. La humedad del producto, la temperatura. Pueden ser temperaturas de almacenamiento, por ejemplo, temperatura ambiente, en el caso de maduración de quesos, por ejemplo, y el porcentaje de acidez que tiene el producto, lo cual está directamente relacionado al pH. Al inicio, incluso en el título, nosotros mencionamos las buenas prácticas de manufactura, o BPM. ¿Pero tenemos claro realmente qué son las BPM? Bueno, hay ciertas características que las engloban, como por ejemplo, que consideran las prácticas higiénicas para asegurar condiciones que permitan producir productos lácteos inocuos. En realidad, aquí apuntamos directamente a productos lácteos, pero son las prácticas higiénicas que a nosotros nos permiten producir productos inocuos de cualquier tipo. Por otra parte, es una base para implementar programas de aseguramiento de calidad de los productos lácteos, un concepto que también veremos más adelante. ¿Y cuáles serán los objetivos de estas buenas prácticas de manufactura? En primer lugar, obtener alimentos seguros. Esto quiere decir que cuando llegue a las manos del potencial consumidor no le cause ningún tipo de enfermedad transmitida por este alimento. Obtener alimentos inocuos. Cumplir con la reglamentación vigente. Por ejemplo, en nuestro país hay un reglamento que se llama Reglamento Sanitario de los Alimentos que está elaborado directamente por el Ministerio de Salud, donde salen ciertas normativas que deben cumplir los diferentes alimentos que se expenden en nuestro país. Por otra parte están las bases para implementar programas de aseguramiento de calidad y algo muy importante es la obtención de la resolución sanitaria, que debe cumplir varios parámetros para poder obtenerla. Ahora mencionaremos los ítems para la evaluación de las BPM. Por ejemplo, proceso de productos terminados, variable, conservación, manipulación y venta, instalaciones, diseño higiénico e infraestructura. Limpieza y sanitización. ¿Qué tipo de productos se utiliza? El tiempo y la temperatura aplicada. Control de plagas, como roedores y moscas, dentro de los más relevantes. Higiene del personal. Parámetros muy importantes como la vestimenta y la presentación personal y todos los hábitos higiénicos. Capacitación al personal. Este es un factor muy recurrente y que siempre tiene que estar presente, la capacitación constante. Y las materias primas, que deben cumplir con cierta calidad, garantía y conservación. Y siempre tenemos que tener bastante claro que hay cierto criterio de grado de cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura para la obtención, por ejemplo, de la resolución sanitaria, la cual va entre 70 a un 100%. Bueno, y aquí les dejamos los puntajes obtenidos y los parámetros. Y así como también existen ciertos factores críticos, como por ejemplo autorización sanitaria de funcionamiento, abastecimiento del agua potable, manejo de residuos sólidos, disposición de los residuos líquidos, también llamados riles, y los sólidos llamados rices, y servicios higiénicos de los manipuladores. Todos estos son factores muy relevantes a tener en cuenta. ¿Cómo evaluar el cumplimiento de las BPM? En primer lugar, bueno, tenemos que ver los microorganismos que están exigidos por este reglamento que les comentaba, llamado Reglamento Sanitario de los Alimentos, cuya última modificación se realizó en el año 2019. A leche como materia prima
y también como productos finales queso y manjar, por dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la leche tenemos recuento total de bacterias, o también llamada gracias a su sigla RTB. En el caso de los quesos, Staphylococcus aureus, enterobacterias, Escherichia coli y Salmonella en subespecie. En el caso del manjar, se requiere para el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura desde el punto de vista microbiológico el conteo de mohos y levaduras. Luego de esta breve introducción les dejamos algunas actividades que tienen que desarrollar. Número 1. Para cumplir de forma adecuada con las buenas prácticas de manufactura son fundamentales los procedimientos de limpieza y sanitización de su planta de procesos. Por lo tanto, responda lo siguiente. ¿Cuál es el nombre comercial? ¿Qué ingredientes químicos utiliza en el proceso? Las dosis, temperatura, frecuencia de uso de los productos que utiliza en su planta de procesos. Indique cuál es la diferencia entre lavado y sanitizado. Número 2. Para elaborar sus productos lácteos utiliza una serie de insumos como por ejemplo leche, sal, cuajo, calcio, cultivos lácticos y azúcar, los que deben ser manejados con mucho cuidado y bajo ciertas condiciones. Considerando esto, señale nombre comercial, marca, presentación. ¿Cuál es la forma de conservación? Despensa, refrigerador, congelador. Dosis que utiliza de cada uno por producto elaborado, cómo los prepara y qué temperatura es la que aplica en este proceso. Recuerden que la actividad la deben entregar el día lunes 18. Esperamos que les haya gustado el primer taller y les agradecemos su participación. Equipo del Programa de Difusión Tecnológica de Productos Lácteos. Muchas gracias.